Hakuna pani, hakuna wauki, lamas llaqtaman rillay. Mana urmankichu kushikuy puru, chaytakinata tushuymi tanraymi, tukuyna akuychina. Bienvenidos, nos encontramos en la Galería Orlando Izquierdo del Tigrillo, que a su vez es la morada del compositor, poeta, narrador, ensayista e investigador amazónico Luis Salazar Orsi. Bienvenido, don Luis Salazar. Hola, Lenin. Usted ha escrito varios géneros: poesía, narrativa, ¿no?, ensayo, relatos, cuentos. ¿Cuál es su proceso creativo? ¿Hay una forma particular de abordar el género o de acuerdo a la temática? ¿Usted ya piensa hacia qué género va? En mi caso, el género viene después. Lo primero es el impacto de un hecho real, de una lectura, de conocer a una persona no muy común, a veces con algunas particularidades, o también con el deseo de rescatar algo de la realidad, ¿no?, y dar a conocer. Entonces, para mí el género viene después, porque eso puede ser una canción, puede ser un poema, un relato. Pienso que no podría escribir nada sin el bagaje que tengo. He viajado mucho, he vivido tiempo en Europa. Respecto a los libros que usted vuelve, a las influencias, ¿quiénes son esos autores para usted fundamentales que siempre regresas hacia sus páginas? Hay autores de la literatura universal, como por ejemplo los grandes escritores rusos, empezando por Alexander Pushkin y Mikhail Lermontov, que para mí son referentes. Su formación escolar, secundario, ha transcurrido en Pucallpa. En la ciudad de Pucallpa. ¿Fue ahí donde usted sintió el influjo de expresarse, de querer ser escritor, de querer ser artista? ¿Cómo nació esa idea o ese sentimiento? Para mí la escuela ha sido, en mis edades, tanto en inicial, primario, secundaria, la escuela ha sido un mundo maravilloso, ¿no? Yo vivía deslumbrado de ir a la escuela. Yo estaba ávido de escuchar todo como una bolsa vacía y era asiduo de la biblioteca escolar. Teníamos una buena biblioteca, sobre eso he escrito. Y solamente eso, vivir deslumbrado con el conocimiento, con la información, con el arte, con el canto. El deseo de escribir aparece cuando yo llego a vivir en Europa. Entre mis amigos que conocí, entre los nuevos, había un poeta, un escritor. Y él me dijo de frente un día: ¿y has publicado tu primer libro? Me dijo, ¿no? Entonces eso también me dio confianza. Además de crearme un incógnito, ¿no?, y decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Pero antes no se me había ocurrido. Simplemente, como también he escrito en uno de mis libros, era un gran lector. Por ejemplo, una de mis referencias, para que tengas un ejemplo, cuando vi la Venus de Milo por primera vez en un libro, y te estoy hablando de la década del 60, cuando los libros estaban impresos solamente en blanco y negro, y yo me quedé mudo, no sabía qué hacer, porque tanta belleza en un mármol yo nunca había visto. Y lo bueno es que traía no solamente la foto que todos conocemos de frente, también traía una foto de la Venus de perfil, ¿no? Entonces esas cosas a mí me motivaban, ¿no? Me enriquecían quizás, para que después yo pueda asumir ya, digamos, la escritura, ¿no? Usted ha caminado por gran parte de la Amazonía, ¿no?, gran parte del Perú y por Europa también. ¿Nos puede contar esas travesías? Sí, lo mismo me ha pasado durante mis viajes. Yo he vivido deslumbrado de lo que es el mundo. Y cuando viví en Europa, más o menos unos 10 años de corrido y unos 15 con otros viajes complementarios, para mí era un descubrimiento del mundo, ¿no? Yo he sido una persona que he vivido maravillado de todo lo que veía. Y eso no siempre lo he volcado en libros, sino son parte de un gozar de la vida,
En sus textos se puede notar que hay bastante contemplación de la naturaleza. ¿Tiene algún referente en escritores riojanos o en escritores amazónicos, ¿no? Claro. Eh, Hay una ligación muy estrecha, por ejemplo, con el autor del Principito, ¿no? En ese sentido de la contemplación, ¿no? Él era muy dado, Antoine de Saint-Exupéry era muy dado a la reflexión, ¿no? A la interiorización de lo que veía y opinar ya del hecho específico en una forma global. Y bien interesante su literatura. Y el otro referente en cuanto a la selva es César Calvo de Araujo, que publicó un solo libro, El Paiche, donde él se muestra también un autor deslumbrado por su tierra natal, ¿no? Entonces son referentes para demostrarte que uno está muy ligado a sus sentidos cuando observa el mundo, ¿no? Cuando asimila. Y una pregunta un poquito más específica. Dentro de la Amazonía, pues nosotros tenemos una relación distinta con la naturaleza, ¿no? Eso es igual en cada región, cada habitante de cierto territorio tiene una complementación con su paisaje. En esa relación usted ha trabajado también con ello, ¿no? En su primer libro, La muerte de Yatmandú, hay bastante referencia a la Amazonía. ¿Nos puede comentar cómo fue la gestación de ese primer libro? Ese libro fue motivado por la lectura que hice de un cuento malo, escrito por un amazónico que no me acuerdo el nombre, pero de otras generaciones, no era de nuestra generación, ni de la mía. Quizás el autor también amazónico, pero muy mal escrito. Yo dije, yo puedo escribir este cuento mejor. Claro. ¿No? Y eso me motivó a escribir ese cuento en una versión mía y empezar a escribir ese primer libro. Ese libro fue escrito en el año 91. 91 y usted ya tenía viviendo acá. Desde el 88 ya venía visitando Rioja. Yo vine el 88 la primera vez, vine todos los años, y el 91 que empiezo a escribir ese libro, que yo no sabía que iba a ser un libro, lo escribí con una máquina de escribir, mira. En ese tiempo la computadora no estaba todavía muy difundida en el Perú, pero fue una motivación esa, leer un cuento malo sobre un tema que yo conocía y dije lo voy a hacer mejor. Entonces, Rioja aparece porque yo ya empecé a venir a Rioja desde el año 88 y quiero remarcar lo siguiente. Yo nací en Iquitos y crecí en Pucallpa, pero cuando vine a Rioja encontré una Amazonía todavía que conservaba su fauna, su flora, el habla amazónica, la comida y también la conversación, y los cerebros de los riojanos estaban todavía con mucha riqueza de la Amazonía peruana. Entonces yo me sentía acá como un reencuentro de mí mismo y de mis antepasados, porque tengo un abuelo riojano, una abuela moyobambina. Entonces yo en San Martín me sentía en medio de mis ancestros y con esos elementos que todavía se conservaban aquí, y yo estaba pues en mi garbanzal, como se dice, ¿no? Entonces, de hecho, que en mi primer libro empecé a introducir los temas que encontraba acá. Entonces, hay cierto trabajo de la identidad amazónica. Sí. ¿Podríamos problematizar ese término? ¿En qué medida la literatura fomenta el descubrimiento o el afianzamiento de una identidad? Yo considero que mi literatura casi en su totalidad tiene espíritu amazónico, ¿no? Está dedicado y está inspirada la obra en la Amazonía. Yo me considero un escritor desde ese punto de vista netamente amazónico. Por ejemplo, según mi criterio, la identidad es un fenómeno de carácter individual esencialmente, no
colectivo. Ujú. Eso significaría que cada uno tiene su identidad y su comprensión de la realidad. Entonces, identidad riojana pues no existiría. Está la identidad de cada riojano. Cómo entiende un riojano Ujú. su tierra, sus valores, que Claro. no siempre coinciden. Por Ujú. eso yo prefiero no utilizar ese término de identidad amazónica o identidad riojana, ¿no? Ser un escritor amazónico, ¿qué implica? Bueno, yo creo que es un Ujú. compromiso de apostar por esta región, Ujú. ¿no? Que sin alardear mucho, pues es singular, única en el mundo. Claro. Entonces, si nosotros vivimos en este contexto de la Amazonía, ¿no? Rioja está lejos, pero está en el contexto amazónico, está en la cuenca Ujú. amazónica, ¿no? Entonces, ese compromiso creo que es un deber. Ujú. Entonces, yo considero que eso tenemos que desarrollar en nuestro trabajo. ¿Qué hace que una novela sea amazónica? Bueno, a mí me parece que la forma y el contenido, ¿no? En ese tiempo, subtitular a una obra literaria como novela amazónica era clarísimo a qué Ujú. se refería. A mí me parece que se refería a la forma, o sea, el tratamiento del lenguaje Ujú. y al contenido, netamente amazónico. Lo cual ahora ya no se puede hacer. No Ujú. sé por qué los escritores de ahora ya no pueden hacer eso. Solamente tienen el contenido y en la forma no tienen nada que ver. Así es. Entonces no hay una unidad expresiva, ¿no? Ujú. En muy pocos casos existe eso, ¿no? Pero por eso ese libro se subtitula novela amazónica, porque tiene los dos elementos. Claro. Entonces, escribir sobre la Amazonía con un lenguaje pulcro, castizo, castellano, ya Ujú. no es lo mismo. Ujú. Por ejemplo, Sangama, según mi punto de vista, no es una novela amazónica, a pesar que se subtitula así. La novela Sangama es quizás la novela más conocida de la literatura amazónica. Entonces, ¿por qué digo que no es amazónica? El personaje Sangama no es amazónico, es Ujú. andino. Es un andino que llega a la selva y asimila la sabiduría de la selva, en Ujú. primer lugar. El trama de la obra tampoco es amazónico, porque se trata de encontrar el tesoro de los incas. ¿Cómo ve usted el tratamiento de la mitología de los seres fantásticos en la literatura que se hace ahora? Bueno, el tratamiento para exotizar los temas, los personajes, la misma flora y la fauna de la región, a mí me parece que no contribuye y más bien tergiversan la realidad en lugar de contribuir. ¿Podrías comentar de la labor editorial, de tu labor editorial, de este libro en particular para la literatura riojana? El libro Invitación fue publicado en 1999 con un trabajo de recojo de información que más o menos duró unos 3 años con ayuda de Raúl del Águila Rojas. Se llama Invitación como un homenaje al autor de un poema emblemático que se llama de la misma manera, escrito por don José Gustavo Iberico Zárate. ¿Quién fue don José Gustavo Iberico Zárate? A nuestro modo de ver, a nuestro entender, fue el mejor poeta que ha tenido Rioja hasta la fecha. También ha sido el más prolífico, porque publicó en vida 5 libros. Publicó. Ningún riojano ha publicado hasta ahora 5 libros. Los 5 excelentes. Dedicó sus libros a los niños del Perú, de Rioja, de la Amazonía. Sin embargo, gran parte de su literatura no es necesariamente dedicada a los niños. Hay literatura, hay artículos, hay narraciones y también poemas para lectores de todas las edades. El poema Invitación
Es un poema que parece contemporáneo, a pesar de haber sido escrito la década del 60 del siglo pasado. J. His ya manifestaba este espíritu integracionista con su poema Invitación. Él invita a un niño de la costa y a un niño de la sierra a visitar la selva. Y lo hace en verso para mostrarles la riqueza, la abundancia de estas regiones. Y también dice la pobreza que hay en la selva, porque es una región olvidada, ¿no? Entonces él también protesta por la reivindicación de la selva peruana ante el resto del país. Este poema empieza de esta manera. Niño hermano de la costa, ven conmigo a la montaña, deja aquella arena tosca, que mi tierra es rica y amplia. Tú te bañas en la mar, tan amarga y tan salada. Aquí los ríos son dulces como el jugo de la caña. Y así, en ese tono, va invitando al niño de la costa. Y luego dice en la segunda parte, al pasar por Chachapoyas, trae a un niño de la sierra con su poncho cordellate que te abrigue en la cordillera, ¿no? Y van a llegar dos niños, uno de la costa y uno de la sierra. En la carátula que él publicó de su libro, que se llama Sintiéndome Niño, en 1966, ahí se ve a los tres niños, llegando a la selva, y el niño de la selva con un libro bajo el brazo, seguramente el libro de J. His. Le dice al niño de la costa, ya verás que somos ricos prodigando la pobreza. Mas, ¿por qué vivimos así si no tenemos pereza? Esa pregunta es vigente. Cuando la sed nos devora, vaciada la cantarilla, recurrimos sin demora a la reserva angarilla. La angarilla es una soga que se corta y se toma el agua como si fuera agua potable. Así termina el poema, su poema J. His. J. His ha sido un maestro, ¿no? Y un maestro que pensaba su realidad, un hombre de su tiempo y por lo tanto crítico. Su vida también no ha sido muy llevadera, ¿no?, con las autoridades de ese entonces. En primer lugar, J. His nació en una chácara. Eso ya era algo, era un estigma, ¿no? En segundo lugar, fue pobre, hijo de campesinos. En tercer lugar, tenía ideas no convencionales. Entonces, todo eso le impidió trabajar en las ciudades del Alto Mayo. J. His publicó sus libros con mucho esfuerzo. En la década del 60 se dio el lujo de publicar sus libros no solamente ilustrados, sino con partituras, porque él también componía canciones. Entonces J. His dejó huella en diversos aspectos de la literatura. No solo creó poemas, obras de teatro y adivinanzas, fue el primer escritor riojano que puso por escrito las chambonadas de Pedro Regalado y la vida de los aguajún, que poblaban ya esta zona del Alto Mayo. Y él criticaba en verso las injusticias de Rioja, en verso criticaba los abusos de las autoridades, las coimas, ¿no? El caciquismo político, él lo criticaba en verso. Entonces decía, aquí sale un J. His, decía. Y las autoridades le tenían miedo a los J. His. Los riojanos nunca le dieron el valor a J. His. Otro escritor que no ha corrido con esa misma suerte es Roberto Reategui Tafur. Roberto Reategui Tafur fue probablemente el intelectual más respetado de su época. Él nació en 1918 y murió el 2000. Era un poeta exquisito. Es el único poeta riojano que conozco que cultivaba la lengua castellana castiza. Lamentablemente, en toda su vida larga que tuvo, no publicó más de 40 poemas. Es demasiado poco.
Y le interesaba mucho que sus versos estén musicalizados, trabajaba con los compositores para musicalizar sus versos. Todo ese trabajo lo logramos sistematizar, lamentablemente después de su muerte. El 2001 se publicó la obra literaria completa. Yo participé en la clasificación de los poemas, en la selección y en un texto introductorio. Dentro de su labor editorial también últimamente ha rescatado adivinanzas, canciones en lenguas originarias que están en nuestro territorio. Dentro de mi devenir personal, en los últimos 10 años, he vuelto la mirada hacia los pueblos indígenas. Forman parte de mi camino vital desde siempre, porque yo crecí en Pucallpa, en la ciudad de Pucallpa, nací en Iquitos, crecí en Pucallpa, en medio de las comunidades Pano de Lucayali, Shipibos, Conibos, Xetebos, Cachivos, que todavía habitan en esas regiones de Lucayali medio. Entonces, después de retornar de Europa a trabajar primero en Lima y luego en la selva peruana, era lógico que yo vuelva mi mirada y mis intereses hacia el mundo indígena. Y de esa manera empecé no solamente a escribir y a juntar la mitología que siempre se ha hecho, sino también la música escolar. Y ya soy autor de 2 cancioneros en lenguas originarias de San Martín. Uno en quechua sanmartinense, que me pertenece en música y letra, y otro que es un cancionero compilado en lengua aguajún. Entonces, por eso también, como la adivinanza, los juegos de palabras, las rondas, las canciones de cuna, también forman parte de las lenguas indígenas. Por eso es que yo también, como profesor que soy de carrera, me he dedicado a compilar estas cosas. He publicado también un libro de adivinanzas en lengua aguajún, un material compilado. Su última producción es una antología, se podría decir, Sí. ¿no? Que gira en torno a Calzada, al Morro de Calzada. En ese sentido surge esta pregunta que es un poquito difícil, ¿no? ¿Qué voces amazónicas se debe de conocer, se debe de rescatar o debemos de mirar? Este es un libro centrado en un exotismo geográfico que tenemos en el Alto Mayo. Es una cosa increíble que en pocas partes se puede ver. En medio de una llanura hay un cerro. Esa es una cosa totalmente inexplicable y también exótica, ¿no? Exótica. Es el Morro de Calzada. Entonces a cualquiera le llama la atención. Pero también quiero decir lo siguiente. Este libro, Calzada en la literatura, y también el libro Invitación, son modelos de investigación literaria. Así se debe investigar la literatura. Entonces, ahora, en cuanto a un canon literario, bueno, hay autores pues incontestables, ¿no? Dentro de la selva peruana, por ejemplo, está para mí el narrador más importante de la selva, que todavía no ha sido superado, es César Calvo de Araujo. Entonces, en cuanto a poesía, pues tenemos figuras capitales, los 3 poetas de Urcututo, que son jóvenes, y en las generaciones anteriores está Germán Lequerica Perea, y el otro poeta que a mí me motiva mucho es Javier Dávila Durán, autor de unos 20 libros de poemas. Bueno, gracias por este espacio. Y no sé si se han dado cuenta, pero yo soy un apasionado de la Amazonía. Y yo veo una hoja y me quedo mudo de asombro como si fuera la primera vez. Y a veces veo por primera vez las cosas. Y yo quisiera que le tomen a esa flor de esa planta que yo nunca he visto. Yo jamás pensé que esa planta podría dar una flor de ese tipo. Yo la puse porque me gustaba la discusión de las hojas. Y de repente, un amanecer, veo una inflorescencia increíble, ¿no? Así vivo yo, sorprendido de la riqueza que tenemos en la selva y de todo lo que hay en este mundo, ¿no? Yo soy como Sorba, Alexis Sorba, el griego, sorprendido de todo lo que hay en este mundo.
hasta me sorprendo de verme en el espejo a veces, ¿no? Eso es lo que sucede. Muchas gracias por el espacio. Yaykoy machita chay pandillapi muyuyna paykunawan asikoy china chapuna kungi chay takinata tusuymi tanraymi tukuyna akuychina chay takinata tusuymi tanraymi tukuyna akuychina